y el tema es restauración en la familia. Nosotros somos fiel testimonio de lo que es una familia restaurada. No somos perfectos ni hemos sido perfectos. Muchos problemas han venido en 20 y tantos años de casados, ¿verdad? No digo exacto, pero por ahí vamos. Muchas cosas han pasado y hemos tenido que volver a comenzar por nuestra firme decisión de mantenernos juntos. El saber que el Señor lo hizo a Él para mí y a mí para Él. Así que yo le invito en esta hora a que juntos podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón. Si usted es hijo, que tome consejos, porque los mejores consejos están aquí en la Biblia. Si usted es padre, que tome consejos, los mejores consejos están en la Biblia. Si usted quiere casarse, los mejores consejos están en la Biblia. Si usted quiere permanecer solo y fiel al Señor, los mejores consejos están en la Biblia. Todo lo que podemos necesitar está aquí. Así que le invito a prestar atención, a abrir su mente, a abrir su corazón y permitir que el Espíritu Santo hable a su vida y podamos ser todos fiel testimonio de lo que es la restauración en el hogar por medio del Señor. Amén. Amén. Antes de comenzar, le voy a pedir que mire a su hermano que está a su lado. Dígale: Dios te bendiga. Me alegra de que estés aquí y que podamos juntos aprender la palabra del Señor. Sabe que hoy es la última semana de esta serie, familia, asuntos de familia. Siempre tratamos de una vez al año hablar acerca de la familia, y lo que más anhelamos es que hayan verdaderos cambios. Pero le voy a dar una noticia muy tristemente. A veces, hermano, cada vez que tocamos el tema es simplemente como escarbar las cosas que nunca se arreglan, y de nada nos sirve poder escucharlo si no lo llevamos a la práctica. Y hoy es la última semana y vamos a hablar acerca de la restauración en la familia. Y quiero que tenga claro de que muchas veces nos justificamos por la vida que tuvimos en nuestro hogar. Y por eso vamos a hablar acerca de esta restauración verdadera que solo en el Señor podemos encontrar. Algo que demostró la pandemia en esto fue que hubieron mayor divorcios, porque hubo más tiempo juntos. Cuando usted trabaja, vive un mundo, llega a la casa, se acostumbra como una rutina, como algo ordinario. Llego, estoy ahí, salgo a trabajar, regreso, me voy a dormir, me levanto, y así pasan los días. Pero esta pandemia nos permitió conocer más a nuestra familia, a conocer más a sus hijos a conocerlo más a usted, a convivir, a comer juntos. Si acaso usted estuvo un tiempo encerrado como la mayoría de la gente, y lamentablemente hubieron muchos divorcios, hubieron mucha violencia, mucho abuso, mucha droga, mucho alcohol, porque fue lo único que no cerraron, porque para la sociedad eso era indispensable, era esencial, porque hacía olvidar a las personas su realidad. Yo no sé si usted sabía eso, que durante toda la pandemia todo se cerró la iglesia, se cerraron los trabajos. Lo único que no cerraron fueron las licores. Esas estuvieron abiertas siempre, nunca las cerraron, porque la sociedad entiende de que es importante ese estimulante para relajar a la gente y hacerla olvidar de una realidad. Pero nosotros tenemos muchos temores, y yo quiero que nosotros podamos entender acerca de esos temores. Y cuando miramos nuestra familia, a veces pensamos que esos temores pueden llegar a estar abarcándonos o tocándonos y viviendo nosotros acerca de situaciones que pasamos en nuestra familia, o tenemos temor. Se recuerda que teníamos temor de que nuestros hijos fracasen, y tenemos temor de que nuestra vida sea una repetición de la que nosotros vivimos en nuestra niñez. Pero yo creo que ahí es donde el Señor obra y quiere restaurarnos. Amén, hermanos. Es muy importante que tengamos claro que la vida que usted tiene, si es creyente, es totalmente diferente a la vida de aquel que no tiene a Cristo. Hay una gran diferencia. Nosotros tenemos la palabra de verdad que nos cambia, que nos transforma. Aunque hay creyentes que viven como que si no fueran cristianos, entonces tampoco la palabra es efectiva en sus vidas. No importa si usted haya hecho una confesión de fe, la cuestión es que la palabra que escuchemos sea realmente un rema en nuestra vida para que haya un verdadero cambio, porque cualquiera puede decir que cree en Dios, pero la cuestión es que vivamos conforme a eso que acabamos de decir, si creemos en el Señor. Amén. Entonces, el ejemplo que encontramos, solo voy a dar la introducción porque hablo mucho. Hoy es ella la que va a predicar.
he tenido el privilegio de estar las 6 semanas con ella, ¿verdad? Entonces es la primera vez que lo hacemos así. Pero nosotros nos reflejamos como ese pueblo de Israel. ¿Sabe cuál era la justificación de ellos? Echarle el clavo, el pato, la culpa a sus ancestros. Esa era la estrategia que usaban delante de Dios. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Cuántos de nosotros aquí le hemos dicho, Señor, yo hago esto porque cuando yo era niño, esto fue lo que yo vi o esto yo pasé? Así honestamente, ¿cuántos de los que estamos aquí le hemos echado la culpa, el clavo, la responsabilidad a nuestros padres, a un pariente, al abuelo, al tatarabuelo? Nadie. Bendito, usted es una generación apartada, hermano. Fue una generación sin pecado. Entonces, yo lo que le quiero decir es que nosotros nos encontramos como un pueblo de Israel parecido o casi igual. Así eran ellos, hermanos. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy. Y vamos a hablar acerca de esas maldiciones generacionales, porque cuando hablamos de esto, pensamos que es algo que lo vamos a heredar. Y usted sabe que tenga cuidado si alguien le da una herencia, no sea que le herede una casa, pero le herede una gran deuda. No vaya a ser y le sale peor la herencia que el beneficio, ¿me entiende? Porque la herencia va incluido con beneficios y responsabilidades. No vaya y le regala a una empresa y está hasta los queques que la casa va a perder. Mejor no agarre nada. Entonces vamos a hablar acerca de la restauración en la familia y esas maldiciones generacionales que escuchamos frecuentemente dentro de la iglesia, y queremos saber y queremos conocer qué tiene que ver eso con nosotros. Amén, hermanos. Y usted se va a dar cuenta bíblicamente cómo una familia puede ser restaurada, y vamos a conocer acerca de esas maldiciones generacionales y cómo se pueden romper. Amén. Porque pensamos que son cosas que están ahí aunque yo sea creyente. Amén. Entonces preste mucha atención, por favor, abra su mente y su corazón. Amén. Amén. Así es. Y usted sabe que en nuestros genes, ¿verdad? Siempre vienen rasgos o características de nosotros para nuestros hijos, ¿verdad? Si los ojos salen así como rasgaditos y el papá es achinadito, entonces, se parece al papá. En nuestro carácter igual, ¿verdad? Nosotros, yo no sé, ¿verdad? Pero cuando usted mira hacer algo que no le gusta al niño o a la niña, dice, salió al tío. Si mintió, sí que le gustaba mucho mentir. Cosas así, ¿verdad? Cuando vemos que son cosas buenas, entonces, salió a mí, ¿verdad? Y las cosas malas, salió a él. Igual al papá. Porque hay cosas genéticamente hablando en nuestra forma física y natural que son pasadas de una generación a otra en nuestra familia, ¿verdad? Hay otras cosas que nosotros creemos que también se pueden transferir simplemente porque queremos excusarnos muchas veces en lo que nosotros vivimos o pasamos. Yo quiero decirle que las maldiciones generacionales es lo que nosotros creemos, pero realmente no es así. Son formas o son patrones de conducta malos que se han adquirido en nuestra niñez, que nosotros las hemos traspasado a nuestros hijos, no porque el Señor así lo desee, sino porque nosotros estamos teniendo o formando un mal patrón de conducta en nuestros hijos. ¿Y qué es lo que ellos están viendo? Pues lo que ellos están viendo, eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Y nosotros nos confundimos y pensamos que eso es lo que el Señor quiere o que eso es lo que el Señor permite para mis hijos, para mis nietos y para mis bisnietos, y eso no es así. El Señor, es un Dios de bendición y rompe cualquier maldición que haya podido haber en nosotros. Ahora, yo tengo que fijarme muy bien en cuáles son esos patrones de conducta que yo estoy heredando a través del ejemplo o de lo que estoy modelando a mis hijos. Así que en el inciso número 1 dice: una maldición generacional se rompe cuando, número 1, entiendo que no es una herencia, sino una consecuencia. No es que yo genéticamente hablando le herede a mis hijas o a mis hijos algo malo que está en mí. No, es lo que ellos han venido viendo, el patrón que han venido viendo, eso genera una consecuencia. No es una herencia, es una consecuencia de. ¿Qué es lo que sucede cuando el papá es borracho, el hijo es borracho y el nieto es borracho?
Y dice, porque está bajo una maldición de la familia. No, es que nadie se ha determinado, nadie se ha parado a romper esa situación con su actitud. ¿Sabe? Las estadísticas dicen que la mayoría de las personas que beben es porque quizás vieron bebiendo a su padre y quedaban unos poquitos de cerveza y lo probaron por primera vez en su casa. Y eso se repite y entonces por eso tenemos las consecuencias. ¿Qué sucede cuando... Quiero decirle que mi abuela, ella tuvo 2 matrimonios y en algún tiempo fue madre soltera. Mi mamá también se separó de mi papá y fue madre soltera por un tiempo hasta que se volvió a casar y tuvo 2 matrimonios. Y cuando nosotros pensamos, esa idea es: yo no necesito estar en una relación, si está bueno, y si no, no está bien. Yo puedo continuar con mi vida. Cuando esas cosas suceden y hay un problema en el hogar, ¿sabe cuál podría ser mi actitud? Si a mi abuela le pasó y salió adelante, si a mi madre le pasó y salió adelante, a mí me puede pasar y yo voy a salir adelante. Pero cuando yo me determino a que mi esposo va a ser mi esposo para toda la vida, yo voy a luchar por mi hogar. A que mis hijos se van a criar en un hogar, yo voy a luchar por mantener mi hogar. A que aquí se rompió y yo voy a tener un solo matrimonio para toda la vida hasta que la muerte nos separe. Entonces alguien tiene que determinarse Amén. a creer. Ahora usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto? Porque hay cosas que son mayores que nuestras fuerzas. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 18 versículo 1. Y esta es una parte para que nosotros podamos entender acerca de lo que es una consecuencia de estas maldiciones generacionales. Y así dice el Señor: vino a mí, diciéndole el Señor al profeta, palabra de Jehová, diciendo, ¿lo encontró? ¿Qué pensáis de vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, escuche esto, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Era la justificación. Nuestros padres vivían de esclavos y nosotros vamos a ser esclavos. Ahora dijo el Señor, ya no más se va a decir de ustedes ese refrán. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que hay cosas, hermano, que aunque nosotros pensemos que estamos condenados, porque a veces es lo que sucede ahora. Hay una gran diferencia entre los que estamos en Cristo y los que no están en Cristo. Estamos en Cristo, el Señor nos ha dado la palabra de verdad. Su Espíritu Santo obra esa palabra en nuestra vida y la ponemos, hermano, por obra. O sea, la vivimos diariamente. Ahora, de nada nos sirve a nosotros decir, y aquí rompo esta maldición. Eso no le va a servir de mayor cosa si usted sigue teniendo la misma actitud, de los mismos patrones. Por eso usted mira creyentes que a pesar de Cristo siguen viviendo de la misma manera como que no fueran cristianos. Entonces el Señor nos está diciendo aquí, le está diciendo al pueblo, se lo estaba diciendo antes de Jesucristo. Quiero que nosotros prestemos atención a esto. El Señor lo estaba diciendo antes de que mandara el Mesías y ahí se complementara su obra para nuestra vida eterna. Ahora, ese refrán siempre es similar a la responsabilidad que le echamos nosotros a nuestros parientes. Y a mí, en lo personal, me toca porque yo conozco y sé la vida de mi esposa y de su familia. Sé que a veces pensamos que nuestros hijos se van a estar repitiendo. Depende de cada uno de nosotros. Ahora, cuando están pequeños sus hijos, depende de usted, padre y madre que está aquí. Pero cuando llega la adultez, usted no le eche el clavo a su papá por lo que es. Usted tiene dominio propio, tiene el Espíritu Santo para poder cambiar todas las cosas y poderlas revertir. Amén, hermanos. Yo pensé que le iba a dar un aplauso más fuerte al Señor por eso. Amén. Entonces, es importante esto. En Números 14:18 dice así, escuche: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Ok, el Señor nos es paciente, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá, que dice, por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Vaya, te dejo esta parte, por favor. Ahí dice visita.
Como hablábamos que es un patrón de conducta, ¿verdad? Yo debo de entender y comprender y aceptar esto. Entiendo que no es una herencia, sino que es una consecuencia. Entonces nosotros decimos, como, bueno, cuando leemos esto podemos pensar que es que el Señor así lo permite, que va de generación a generación. Dice allí visito, o sea, de repente el Señor viene y visita y ve que la misma conducta o el mismo mal patrón de conducta que tiene mi papá, lo tiene mi hijo o lo tengo yo. O sea, nosotros buscamos excusarnos, ¿verdad? Pero muchas veces son consecuencias, la mayoría son consecuencias de los actos que nosotros mismos hacemos. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, bueno, yo vi que a mi mamá le fue mal en el hogar y a mí me fue mal, entonces yo pienso que a mi hija le va mal en su hogar. ¿Sabe qué? Para nosotras las mujeres, para los jovencitos, para los hombres, para todos nosotros, especial a los jóvenes, que en algún momento pensarán en casarse, el 75% del éxito de un matrimonio, el 75% del éxito de un matrimonio se le corresponde al hecho de saber escoger la persona con quien yo me voy a casar. Estar enamorados no es estar ciegos. Nosotros tenemos que ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, mi mamá se casó con un borracho y entonces eso es lo que yo vi. Y entonces mi atracción va a ser buscar a un borracho. Y así yo voy a ir modelando. Pero eso no significa que eso sea lo normal, ¿verdad? Entonces es una excusa que nosotros muchas veces buscamos para, ¿cómo se dice? Para justificar mis actos, ¿verdad? O para echarle la culpa a alguien. Yo soy así, ¿por qué? Por ejemplo, entiendo que hay situaciones que son difíciles, por ejemplo, la sexualidad, hablando en el matrimonio, recuerde, en el hogar. Recuerde que la vez pasada estuvimos hablando de santidad en mi casa. Cuando yo vivo la santidad en mi casa, yo no voy a tener demasiado o no voy a exponer a mis hijos sensualmente hablando, sexualmente hablando. Eso es muchas veces lo que las personas hacen y se esconden para que sus hijos no lo vean, pero se puede sentir, está en el ambiente de su casa. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando un joven ha sido expuesto a pornografía de cualquier índole, porque de repente abajo de la cama encontró una revista que su papá miraba, porque de repente agarró un teléfono y había sido usado para otra situación, ¿verdad? Para ver algo indebido. Entonces viene ese jovencito o ese niño y lo agarra y lo mira. ¿Sabe qué? Le está robando la inocencia. Y después, ¿qué es lo que va a tener? Un jovencito que empezó mal su etapa en la que debería de estar más sano. Cuando llega al hogar, ¿qué es lo que lleva? Problemas sexuales, promiscuidad sexual, pornografía, adicción a la pornografía. Son cosas que se modelan dentro de nuestro hogar muchas veces. Entonces, yo tengo que entender lo que decía allí. Dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión mía, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero justificar una situación mía y digo, es que mi papá bebía, o es que mi papá le golpeaba a mi mamá y yo por eso golpeo a mi esposa. O es que yo vi como mi mamá en algún momento le fue infiel a mi papá, se las hacía por detrás cuando se iba al trabajo. Y entonces eso es lo que yo estoy viendo. Yo quiero decirle que usted no peca con los ojos de su papá, ni con los ojos de su mamá. Que usted no peca con las manos de su papá o con las manos de su mamá. Usted peca con sus ojos y peca con sus manos, no con las de sus padres o sus ancestros, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos. Entonces, ¿quién va a dar cuentas de lo que está haciendo? Yo misma. Entonces tengo que entender eso. Le voy a invitar a que lea Ezequiel 18:4. Y eso es lo que dice, en lo que vamos a leer. Dice, he aquí que todas las almas son mías, le pertenecen al Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, ¿le está poniendo atención?
y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartaré su mano del pobre, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. El 18 dice, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos sus estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Qué clarito nos habla la Biblia, ¿verdad? Dice, si viere a su padre. Hermanos, tenemos que cuidarnos tanto de lo que hacemos, de los ojos del Señor y de nuestros hijos, porque eso marca la vida o puede marcar la vida de un jovencito o de un niño, lo que está viendo de parte de nosotros, ¿verdad? Y puede llevar culpa. ¿Por qué? Porque al verlo a usted y usted ve que esto va repitiendo, si usted cree que usted no siente culpa, aunque tal vez haya venido a los pies del Señor, ¿pero qué? ¿Y la culpa? De lo que está viendo actualmente sus ojos con sus hijos o para con sus nietos. Entonces nosotros tenemos que saber que no es una herencia, es una consecuencia. El Señor solo quiere bendición para nosotros. Amén, hermanos. Y es muy importante esto, porque claramente el Señor nos dice que no va a dar por inocente al culpable, que toda alma que peca morirá. Entonces, cuando nosotros miramos de que esos patrones se repiten, porque lo mezclamos como que es una posesión que tiene alguien, entonces indudablemente el pecado del padre, el pecado del abuelo, y lo practica el nieto o el hijo, indudablemente tendrá la misma consecuencia, porque Dios claramente nos dice que no va a dar por inocente al culpable. Ahora, usted dirá, por eso, ahora pueden algunos entender, mi padre era borracho, yo no lo soy. Qué bueno, porque ahí aplica lo que dice Ezequiel 18. Pero ¿qué pasa de lo contrario? ¿Qué pasa, hermano, cuando usted no vio esos malos ejemplos y ahora le están pasando situaciones? Jesucristo mismo nos aclara en Juan capítulo 9 versículo 1, porque siempre el Señor tiene una respuesta para todas estas cosas. Mire lo que dice. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Está hablando, hermano, de algo que probablemente venía un problema genético, porque hay que entender que somos seres naturales. Y dice la palabra, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que se haya nacido ciego? Mira lo que dice el versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó no era consecuencia del pecado de los padres. Dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mire, todas las almas que pecan, el Señor claramente dice, todos los seres vivientes le pertenecemos a él por el hecho que él nos creó. Algunos hermanos vamos a pasar situaciones, porque indudablemente somos seres naturales. Vamos a pasar dificultades para que así podamos conocer a Dios. Ahora, toda la paga del pecado va a tener un precio. No se justifique o no nos justifiquemos por lo que nosotros pasamos. No nos justifiquemos por lo que yo viví. El Señor nos está diciendo ahí que si aunque nosotros como hijos vimos algo malo de nuestros padres, dice que si hiciere bien, dice, esa alma vivirá. Diga conmigo, vivirá. Vivirá fuerte, hermano, con convicción, vivirá. Vivirá. Todo depende del tipo de conducta que hemos tenido. Ahora usted dice, ¿y qué pasa con las enfermedades? Pues ya esa es otra cosa, y también quiero que el Señor nos da una respuesta con respecto a eso. ¿Qué cosas nosotros podemos pasar generacionalmente a nuestra familia? Porque aquí estamos hablando de familia. Estamos pasándole, hermano, alcoholismo,
infidelidad, estamos pasando divorcio, adulterio, fornicación, problemas económicos, deuda, violencia. Hermano, todo ese tipo de situaciones nosotros se las podemos pasar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vimos. Y como eso vimos, nosotros pensamos de que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Pero hay alguien que se tiene que determinar y decir, no, yo no voy a continuar con esto. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros ahora podamos entender para restaurar nuestra familia. Porque hay gente que dice, por ejemplo, dice, igual a tu papá, sos así, no cambias. A veces, yo no sé si quién ha escuchado esas frases, hermano. Nada, puro angelitos hay acá. Hermano, muchas veces es lo que vemos. Dice, tiénelo, siempre resaltamos las cosas malas. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las tenemos que revertir. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Cambiando nuestra conducta, cambiando nuestro estilo de vida. Por eso muchas veces nuestros hijos fracasan, porque si usted tuvo novio cuando tenía 12 años, entonces su hijo o hija tiene novio a 12 años, entonces usted lo ve normal porque usted lo vivió. Pero vea su vida, vea su consecuencia, vea qué tipo de vida lleva. Esa es la que quiere que tengan sus hijos. Esto no es, hermanos, solo espiritual. Esto es de un ejemplo que podamos vivir. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Le damos gracias a Él. Aún el ser racista, eso se traspasa. Amén, hermanos. Porque eso a veces pensamos que no, eso traspasa. Ahí viene fulano. Yo tengo que cambiar en muchas cosas porque estos, digo así, estos chinos ni se les entiende inglés. Entonces, pero dice, por no decir, no habla bien inglés, sino que le ponemos una etiqueta de dónde es y lo minimizamos, así como nos pueden minimizar a nosotros. La gente que tiene deuda, le pican las manos por gastar dinero. ¿Sabe por qué? Porque probablemente como usted vivía en escasez o vivió en abundancia, puede ser los dos casos, entonces usted cree que el dinero hay que gastarlo. Y hay gente que no le rinde el dinero y dice, tiene una maldición. No, que tiene que educarse, ser responsable, tiene que entender que hay que ser prudente y administrar bien los recursos del Señor. Amén. Hermano, esto es más que solo orar. Orar nos ayuda a pedirle fuerza al Señor para seguir adelante. Amén. Jesús claramente nos dice que habrán cosas que van a hacer para que se manifiesten su poder. En nuestro problema, en nuestra enfermedad, ahí es donde se va a manifestar el poder de Dios. Si usted no tiene problemas, hermano, es de otro planeta, es de otro mundo, de otra galaxia. Este mundo es de problemas. Y a través de esos problemas es que nosotros nos acercamos a Dios. Nos guste o no, los necesitamos, amén, si no vivimos alejados de Él. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿entiende cómo se rompen esas maldiciones? Se rompen con ese tipo de consecuencias que han producido nuestra vida. Y ahora viene esto bien importante, viene la parte espiritual. Diga espiritual, hermanos. Una maldición generacional se rompe cuando reconozco, diga conmigo, hermano, reconozco que Cristo anuló toda maldición en la cruz. Amén. Hay patrones que vienen de parte de nuestro estilo de vida, pero también las enfermedades. ¿Usted sabe que es algo genético? Yo no sé si usted, mire, le voy a poner un ejemplo. Ya, dame un momentito. Mire, hay gente que es diabética, tiene problemas de diabetes. En el nombre de Jesús, y se atora 2 litros de Coca-Cola. Hermanos, quiero decirle algo. Usted quiere romper esa enfermedad, cuídese para que su próxima generación sea más sana y la próxima sea más sana, porque usted quiere el poder de Dios para seguir atorándose 2 litros de Coca-Cola a su cuerpo. ¿Me entiende? O sea, queremos eso porque queremos tener libertad de hacer lo que querramos. Y no es así, hermanos. Habrán otras situaciones que se van a desarrollar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y ahí es donde se va a manifestar las obras del Señor. No sé si me está entendiendo, hermano. Amén. Son situaciones que son traspasadas también a través de la cultura, lo que decía mi esposo. Por ejemplo, ¿por qué nosotros los hispanos somos más propensos a tener diabetes? Nos gusta la tortilla. Nos gusta la tortilla, nos gusta el arroz, los frijoles, el pan, todo lo que es carbohidratos. Y no nos gusta salir a caminar. Usted ha visto así como muy pocas familias afuera caminando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque genéticamente hablando, ¿verdad? Sí estamos más propensos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros modelamos y eso es lo que está pasando. Es cuestión también cultural, ¿verdad?
Pero dice el inciso número 2, como dijo mi esposo, reconozco que Cristo rompió toda maldición en la cruz. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Fíjese que como nos dice el Señor, la paz que ahora usted y yo tenemos fue sobre el castigo que el Señor padeció. Y ahí dice claramente que Él llevó toda enfermedad, llevó toda dolencia, hermano, todas aquellas situaciones que nosotros a veces pensamos que pueden estarnos tocando. El Señor las rompió en la cruz del Calvario. A través de este sacrificio es que ahora nosotros tenemos una nueva vida. Por eso dice la palabra: las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Habrán cosas, hermano, porque este estuche donde nosotros mora el Espíritu Santo, el cuerpo, escuche esto, indudablemente se va a enfermar. Entonces hay cosas que debemos de entenderlas, asimilarlas y pedirle a Él que nos ayude. O sea, no nos vamos a desgastar, no somos eternos, pero toda enfermedad, escuche esto, el Señor dice que la llevó en la cruz del Calvario. Pero yo no le puedo pedir al Señor que me sane de la diabetes si me estoy atorando 2 litros de Coca-Cola. No le puedo decir al Señor, porque hay gente, hermano, que ora para bajar de peso, pero se atora 5 libras de carne. O sea, quiero que nosotros entendamos que lo espiritual se va a reflejar en lo natural. Esto es más, hermano, que solo decirle, porque mire, le voy a decir esto: mucha gente ora por sus hijos. ¿Cuántos han orado por sus hijos? Oramos y oramos de esta manera: yo rompo toda maldición generacional, pero no cambia su estilo de vida. Sigue viendo las mismas malas mañas, los mismos malos ejemplos. Jesucristo dijo que con esta nueva vida íbamos a ser diferentes. Si usted sigue siendo igual y sus hijos se ven y nada ha cambiado, es porque si están pequeños es su responsabilidad. Siguen viendo esos ejemplos. Si son mayores, ellos han decidido vivir así, porque el pecado da alegría, da satisfacción, da felicidad. ¿Y dónde también podemos encontrar esto, hermanos? Escuche esto: Colosenses capítulo 2, versículo 13. Este versículo es el que nos da a nosotros todo alivio, hermanos. Toda libertad y todo. Ahora yo soy responsable de las cosas que yo vivo. Dice así la palabra: y a vosotros, estando, ¿qué dice? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, ¿qué dice? Vida juntamente con Él. ¿Cómo, hermano? Perdonándonos todos los pecados. Versículo 14, escuche esto: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Y qué dice ahí? Los exhibió públicamente, ¿cómo? Triunfando sobre ellos en la cruz. Todo esto que yo le digo, hermano, sí tiene que ver mucho con nuestra conducta, las consecuencias, el pago por nuestro pecado. También está lo espiritual. También está el área espiritual, porque ahí es donde el enemigo se manifiesta en todo lo que te lleve a pecar. Es algo espiritual, y no crea que todo lo espiritual viene de parte de Dios. Hay cosas, hermano, espirituales de las tinieblas que van a hacernos caer. Pero Él nos dice ahí que a través del sacrificio de Cristo ahora, hermano, todo aquello que había dicho quizás en contra de nosotros fue quitada en la cruz del Calvario por el pago que hizo Jesucristo en esa cruz. Amén, hermano. Amén. Entonces ahora tenemos libertad y una nueva vida. Amén. Ese sacrificio de Cristo nos liberó del pecado. ¿Y qué sucede con aquellos creyentes, hermanos? Escuche, que siguen pecando. Yo soy cristiano, y vuelve a hacer las mismas picardías que hacía cuando no era cristiano. Porque hay gente así, gente que se echaba sus 3 birrias, dicen. Yo no sé si entiende esa palabra, sus 3 cervezas. No sabía que eran esas. Se las echa y de cristiano le dan. ¿Sabe qué sucede? Que ahí usted no está aplicando este versículo, sino que usted se está dejando guiar por aquello que le da satisfacción, pero lo lleva a la destrucción. Y entonces, hermanos, siendo conscientes de la verdad,
usted no puede decir que tiene una maldición generacional, porque siendo cristiano, yo soy libre. Maldición generacional es que usted es esclavo, pero cuando usted está inscrito en Cristo, usted es libre. Libre, 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 libre. Usted es libre, hermanos. Entonces no le eche la culpa a sus papás. Si en Cristo usted fue libre, su carne lo empuja a pecar porque le gusta. Al hombre le quisiera tener 10 mujeres, pero Dios quiere que solo haya una. Y hay que amarla, porque mire, la cultura es Amén, digan hermanas. mire, no le gustó. Ame a su esposa. Y más cuando era joven. No, hermano, esto es restaurar una familia. Esto es restauración de una familia. Ore por sus hijos, pero modele un estilo de vida. Amén. Ese pasaje, hermanos, nos muestra que el Señor curó toda enfermedad, nos limpió de todo pecado. Ahora seguimos pecando, porque como creyentes seguimos pecando. ¿Cuántos pecan? Mentiroso es y dice que no, es pecador. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia, hermanos. O sea, nos está diciendo, siguen siendo de este mundo. Entonces, ¿cómo se rompe esa maldición generacional? Cuando entiendo que Jesucristo anuló en la cruz todo eso. Tanto, hermano, eso espiritual. Ahora, lo natural, indudablemente, es la parte que me corresponde. Amén. Amén, hermanos. Mire, no hay nada de pecado que no le guste a uno. Mire, la gente, yo tenía unos compañeros de trabajo. Le voy a contar, voy a hablar de mi compañero y voy a hablar de mí para no echarle el clavo solo a otro. Yo tenía unos compañeros que fumaban, hermano. Eso, se echaban de un jalón, se acababan un cigarro. Yo nunca tuve problemas de eso, de fumar y tomar, no. Pero sí tenía problemas con el juego. A mí me gustaba, ya se lo he dicho, me gustaba, hasta le enseñé a ella y hasta mejor jugadora que yo, dale. No, yo jugaba naipe, me gustaba. Pero de pequeño yo miraba a los familiares cómo jugaban. Y hermano, yo le agarré una táctica, yo estudiaba que hay que tirar, que no hay que tirar, y yo aprendí. Jugaba de a poco, primero de gratis con mis primos, después de a pisto, ¿verdad? De a 10 centavos, de allá a 50. Y usted sabe que el juego entre más pone, como más emoción da. Una vez quedé pelado, llorando, sin pasaje para la universidad, ella sabe. Pelado, hermanos, lo que me habían mandado, bueno, ahí ahorita se lo dejo saber. Los libros los perdí ahí, la mamá me salvó. Pero ¿sabe qué? Hermano, sin darme cuenta era algo progresivo. Algo progresivo. Llegó un punto donde yo dije, no, yo no puedo seguir así, porque yo miré a cómo gente, ya pequeño me recordaba, gente que jugaba, hermano, se quedaba ni siquiera para la leche del niño. Yo escuchaba y yo le decía a ella, yo recuerdo cuando mujeres jugaban y quedaban viendo quién les daba para ir a comprar leche al hijo porque se había gastado todo el dinero, porque era gente que le mandaban dinero de acá quizás y se habían gastado todo el dinero. Hermanos, decidí, escuche, no continuar con eso, porque miré un mal ejemplo de los adultos que estaban a mi alrededor. Y gracias al Señor, Él me ha ayudado y me ha sostenido. Amén. Entonces, eso era una consecuencia. Entiendo ahora en Cristo Jesús de que Él es el que me ayuda y me ha, dice, predestinado para que anden buenas obras. El Señor nos ha predestinado para que esas obras estemos nosotros en ellas. Amén. Amén. Entonces recuerde, el número 1 es saber que no es una herencia, sino una consecuencia de nuestros actos o de los actos de nuestros padres o lo que pudimos ver. 2, reconocemos que Cristo rompió en la cruz toda maldición, ¿verdad? Entonces este es el área espiritual. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer. La otra es yo reconocer que tengo que cambiar mis malos hábitos de conducta. Lo que mi esposo mencionaba, ¿sabe? Nosotros tenemos que cuidar tanto lo que nuestros niños ven de nosotros, porque pensamos que eso se hacía, pues que tú sabes, los abuelos fueron pobrecitos y
nosotros somos pobres y ustedes pues van a ser pobres. Sabe que no es así, no es lo que el Señor quiere. Muchas de las cosas es porque nosotros vimos, sí, había escasez, había pobreza, pero nosotros, como decía mi esposo, a veces adquirimos un mal patrón de conducta. Nosotras las mujeres todo lo que miramos lo queremos comprar. ¿Qué están viendo nuestros hijos? Que podemos comprar todo lo que queremos. No les enseñamos a ahorrar y eso es un gran problema. Todo lo que nosotros ganamos muchas veces lo gastamos. ¿Y qué están viendo nuestros hijos? Justamente eso. Entonces, cuando ellos lleguen a formar un hogar, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que el viernes, o sea, de lunes a viernes lo trabajó, el viernes lo pagaron, el día sábado no tiene nada. ¿Y usted quiere una vida así para sus hijos? No, tenemos que enseñarle a diezmar, a ahorrar, a administrar los recursos que el Señor nos da. Eso solo nosotros en nuestro hogar se lo podemos enseñar. Son principios que pueden llevarlos a tener una vida de éxito, a estudiar. ¿Por qué? Porque si yo vine acá, yo no sé hablar bien inglés, voy a trabajar de cajera o voy a trabajar limpiando casas, voy a trabajar en cualquier trabajo de esfuerzo, ¿verdad? Construcción o lo que sea. No es que sea malo, es que eso es lo que nos tocó vivir a nosotros, pero nosotros no podemos justificar, es que él no es bueno para los estudios, entonces que trabaje. No, tenemos que enseñarle que los estudios es lo único que nos puede sacar de la pobreza, que si yo limpio casas no es malo, con eso les damos de comer. Si el papá trabaja en construcción no es malo, con eso se les da de comer y se cubre todas sus necesidades, pero ellos no están para hacer lo mismo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque su ambiente es diferente, han nacido en un lugar diferente, están siendo formados de una manera diferente, tienen que dar fruto. Amén. Amén, hermanos. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Y por último, dice, una maldición generacional se rompe cuando, 3, practico el principio del perdón y arrepentimiento. Amén. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado, ¿qué es, hermano? Otra vez, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo le voy a recordar lo que decía la palabra en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice la misma palabra, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Tampoco el Señor nos va a librar porque decir, pobrecito, ¿verdad? Él está así porque el papá era malo, pero yo sé que él es por lo que hizo el papá. No, el Señor está diciendo claramente que la paga del pecado es muerte. Nosotros, hermanos, entendemos ese principio, que si nosotros pecamos estamos condenados a la muerte, hay separación, no hay comunión. Cuando usted peca, usted sabe que somos alma, cuerpo y espíritu. Cuando usted peca hay una separación de esos tres componentes que Dios, del cual el Señor nos hizo. Si usted peca, nosotros pecamos, el cuerpo peca, hay una separación del Espíritu de Dios, hay separación, no hay comunión. Comunión es algo en común que nos permite estar unidos. Entonces hay un principio que debemos de entender, que debemos de practicar, que yo guardo mi cuerpo, porque al guardar mi cuerpo guardo mi espíritu y salvo mi alma. No sé si me está entendiendo. O sea, hay un principio que debemos de tener claro. Entonces a veces nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos que sean orgullosos, que sean vengativos, que sean vanagloriosos, hermano, que sean presumidos. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? No hay comunión. Esas pequeñas cosas no hay. Y llega la adultez y usted quiere ser igual. Por eso usted mira a la gente que quiere andar. Por eso es que existe la ropa de marca. Porque la ropa de marca lo hace ver a usted diferente a los demás. Usted no quiere verse igual que el que compra allá en la tiendona, allá en el agachón, allá en la de segunda. Usted quiere decir, anda de marca. Eso es lo que demuestra, es que usted no es humilde. Que usted debería desearle lo mismo, ponerse una prenda de 10 pesos como una prenda de 100 pesos. Pero cuando no, nosotros hacemos distinción, hay algo, un problema. No hay un principio en nuestra vida. Y eso quiere decir que hay pecado en nosotros, hermanos. Amén. Pero vamos más allá de esto. Cristo quitó el pecado a través del sacrificio en la cruz. Cuando la Biblia habla de pecado, escuche, siempre va a hablar de esa separación que le acabo de mencionar. ¿Cómo nosotros podemos terminar o cómo podemos nosotros distinguir esto? ¿Por qué se da?
En Santiago capítulo 1, versículo 15. Mire cómo es el cuerpo mañoso. Porque tenemos un cuerpo mañoso, hermanos. El cuerpo no quiere adorar a Dios. El cuerpo no quiere buscar de Dios. El cuerpo busca la satisfacción. Yo le voy a decir esto. Mire, si somos cristianos y sus padres están haciendo algo indebido, tienen una gran condenación delante de Dios. Cuando un padre juega con Dios, porque hay gente, hermanos, que juega con Dios, gente que hace cosas a escondidas, gente que tiene relaciones sexuales aún sabiendo que es pecado, siendo cristiano, bautizado, sabe que tiene un gran problema, y ese gran problema no hay peor cosa que caer en las manos del Señor. Se lo digo porque eso es lo que nuestros hijos ven y debemos de cuidarnos. Santiago capítulo 1 versículo 15 dice: entonces la consecuencia, la concupiscencia, después que se ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Sabe qué es concupiscencia? Es aquello que me gusta. Por eso la gente, ¿verdad? Le ponen un requetón y ya le hace como que ya quería que le diera el paso. Hay gente que siente, ¿verdad? Hay gente que pone tonteras, ¿verdad? En las redes y piensa, están alabando al Señor y ponen un ritmo medio raro y empieza a hacer los quiebres esos que hace el mundo. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede con eso? Que hay concupiscencia en su cuerpo. Eso es lo que usted quiere, eso es lo que le hace sentir bien. Eso es lo que es la satisfacción del cuerpo. Cuando usted toma, le gusta el cuerpo. Cuando usted fuma, le gusta el cuerpo. Cuando usted mira pornografía, esa es una satisfacción que le da al cuerpo y le gusta y se siente lleno. Una felicidad momentánea, luego lo hace sentirse culpable. Eso es lo que sucede, hermanos. Cuando nosotros entendemos que hay un principio que debemos de reconocer, de ese perdón y arrepentimiento. Claramente la palabra dice que eso es lo que el cuerpo quiere practicar. Que Dios nos guarde de eso y que nos ayude. Amén, hermano. El arrepentimiento, aquí viene una parte bien importante cuando hablamos nosotros de arrepentimiento. Mire lo que dice Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. El arrepentimiento, ¿sabe qué es? Porque aquí es importante lo que acabamos de leer. Así que dice la palabra: arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es darle permiso al Señor, hermano, para que Él pueda intervenir en eso indebido que hemos hecho. Es decirle: Señor, estoy arrepentido. Hay gente que lo agarran en las picardías y confiesa las picardías porque lo agarraron, no porque se arrepintió. ¿No conoce usted gente que le dice: sos infiel, me arrepiento de ser infiel? ¿Pero por qué? O sea, hay que ver el trasfondo si realmente hay un verdadero arrepentimiento. Si lo agarraron en ese arrepentimiento porque usted dijo y le fue a decir: mira, te quiero confesar algo, fallé. ¿Cuántos van a hacer eso? Pero la mayoría de las veces es porque nos encuentran. Ahí dice: ajá, ¿y dónde andabas? No, trabajando. Y lo vieron allá, hermano, saliendo del charral allá del lote baldío. Entonces le pusieron la aplicación de buscar el teléfono. Te confieso que sí te estoy yendo. Hermano, llorar no es arrepentirse. Distíngalo. Llorar no es arrepentirse. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Ay, perdóname. Y pasa el tiempo. Eso es remordimiento. Ese remordimiento. Eso no es arrepentimiento. La mayoría de las personas eso es lo que sucede, hermano. El arrepentimiento le da el permiso al Señor para que Él pueda, en medio de ese pecado que ha producido, pueda obrar Él, pueda transformar Él, pueda sanar Él. Eso es lo que hace el verdadero arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, hermano, vamos a tratar de llenar ese espacio con aquellas cosas que nos hacen felices. Porque el arrepentimiento es un espacio vacío donde permitimos que Dios lo llene. Si no nos arrepentimos, lo vamos a llenar con cualquier cosa. Lo vamos a llenar con dinero, con sexo,
con infidelidad, con todo aquello que le da satisfacción. Si no se arrepiente, de algo usted va a llenar su alma, su cuerpo. Amén. ¿Cómo saber si mi esposa o mi esposo o su esposo se ha arrepentido genuinamente? Quiero que preste atención en esto. Ayúdame. No, solo quería hacer una aportación en este versículo que leímos en Hechos 3:19. Dice, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan, mire qué hermoso, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de restauración. Hermanos, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Nosotros hemos tenido también nuestros propios problemas, como ustedes también los tienen en su familia, con sus hijos, con su esposo o con su esposa. Pero aquí nos habla de que tenemos que arrepentirnos de lo que hayamos hecho mal, ¿verdad? De lo que hayamos hecho mal, arrepentirnos. Dice, ¿para qué? Para que nuestros pecados sean borrados y para que después de este proceso de restauración, dice, vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Significa que como familia, como personas, sí podemos pasar por crisis, por situaciones difíciles que no hemos sabido manejar, que no hemos sabido resolver, que nos tenemos que arrepentir delante de la presencia del Señor, pasar por un proceso, que en ese proceso pueden ser años, pueden ser meses, pueden ser días, no lo sabemos, para que después de eso vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces es necesario pasar por ese tipo de situaciones. ¿Sabe? Yo mantenga ese punto que tiene mi esposo ahí, pero yo les decía que a los 15 años yo dejé de ver a mi papá. Pasaron 17 años después de eso. Cuando yo llegué a Honduras, ya yo tenía a mi hija mayor y la llevé. Nos vimos, nos pedimos, yo le pedí perdón, él me perdonó y quería hablar cosas del pasado que ya no venían al caso. Solo le dije, papá, yo quiero pedirle perdón, perdóneme, y quiero decirle que yo lo perdono a usted. Bueno, pasó el tiempo, me vine, nos volvimos a enojar. Bueno, yo no me enojé, él se enojó. Regresé cuando tenía mis 3 niñas. Mi papá estaba bastante enfermo ya. Y gloria al Señor, mi esposo me acompañó. Él aceptó a Jesús, aceptó jugar la última carta y era la mejor, que era cambiar su vida. Y sabe que fue tan diferente y nuevo para mí sentarme a platicar con mi papá, porque lo dejé de ver a los 15 años. No sabía qué hablar con él. Y cuando platiqué con él, me di cuenta que no lo conocía, que no sabía, y que era tan agradable escucharlo, porque no sabía cómo él pensaba, no sabía cómo él hablaba, había pasado tanto tiempo. Y pudimos hablar, luego nos venimos, mi papá murió como unos 6 o 8 meses después. Pudo haber perdón, pudo haber reconciliación, pudo cambiar esta situación, pero hermanos, fue un proceso largo. Muchas veces no estamos dispuestos a pasar por ese proceso, pero en todo tenemos que pedir perdón, tenemos que perdonar también, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pasar por un proceso para poder ser restaurados y que vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Amén. Amén. Cuando nos arrepentimos genuinamente, una de las cosas es reconocer el pecado y no justificarse. No decir, yo hice esto por mi papá o mi mamá o por la vida que llevé. No, cuentos. Usted ya conoce la verdad, conocemos la verdad en Cristo y ahora somos responsables de nuestras acciones. No nos justifiquemos por las cosas que hacen los demás o hicieron nuestros parientes. No, Dios nos va a demandar a nosotros por nuestro pecado. Mis hijos a veces dicen, ¿por qué usted es así y no sé qué? Entonces dice, alguien tuve que salir, así me dicen. Dice, como diciéndome, yo salí a ti. Le digo yo, ok, yo corro con ese pecado porque no he sido buen ejemplo, pero no me eche el clavo de sus actitudes, usted ya sabe que está mal. Entonces ya me libro yo, ¿me entiende? Porque a veces es un bueno para apuntarle a uno, ¿va? Entonces reconozco el pecado, es muy importante. En Juan capítulo 1 versículo 9 dice la palabra, confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda toda maldad. Mire, hermano, qué Dios más bueno el que tenemos. Denle un aplauso al Señor por eso, por favor. Cuando pecamos también algo importante que muestra tristeza, hermanos. O sea, esa tristeza que le hemos fallado al Señor. Dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, si lo tiene ahí por favor. Dice así, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, cuando hay una situación en la que, pongamos un ejemplo, usted o alguien, una hermana o un hermano cachó en alguna situación a su pareja, a su esposo, a su esposa, lo primero que tiene que venir para que haya restauración, ya sea porque dejó el teléfono sin clave y lo cacharon texteando con alguien o viendo algo que no debía o por cualquier otra situación, ¿verdad? Lo primero que tiene que haber pues es reconocer que pecó. Hermanos, no sé si ustedes han escuchado algunas mujeres que el esposo la golpea y dice, sí, es que él me golpea porque él me quiere, porque es celoso y me cela mucho. Eso es una justificación, la golpeó y la golpeó. Viene él y dice, no, es que yo la golpeé porque es muy respondona. No, hice mal, cometí un error, no controlé mi carácter, ¿verdad? Y terminamos en esto. La segunda, muestra tristeza, pero no la tristeza del mundo, que eso viene a ser remordimiento. ¿Por qué? Porque cuando la ve dormida dice, ay, cómo le dejé el ojo morado. Eso es remordimiento. Eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento. Es tristeza que el Señor produce en mí. Es el Espíritu Santo corrigiéndome, redarguyéndome, ¿verdad? Entonces dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Arrepentimiento de dejar de pecar, pedir perdón y dejar de pecar, ¿verdad? O sea, recuerda que si es la consecuencia, entonces tenemos que encontrar el problema y dejar de hacer ese problema para que esas consecuencias terminen allí. Entonces muestra tristeza. Eso es el segundo punto que usted ve si una persona está arrepentida. Si su hijo se portó mal, hermano, usted tiene que decirle, ¿viste esto y esto y esto y esto? Sí, ¿qué tienes que decir? Por lo menos llevarlo al punto de pedir disculpas por algo que hizo mal. Tiene que haber también tristeza o arrepentimiento. No solamente porque le quitó el teléfono, no, si no haces las tareas te voy a quitar el teléfono. Entonces el niño, claro, llora. Y eso no es remordimiento, perdón, eso es remordimiento, no tristeza, no arrepentimiento, ¿verdad? Amén. El arrepentimiento también produce fruto y es evidente. Hermano, no puede haber arrepentimiento si no haber una evidencia, porque mire, a uno le ha tocado estar en situaciones en las que las personas hacen algo indebido y dicen, no, sí, hice eso malo, pero es que mire que lo otro. O sea, no logra tener la capacidad de decir, lo lamento, me equivoqué, fallé. Y usted no solo es de decirlo, sino que ahora viene la otra parte. El fruto es algo evidente, es un estilo de vida, es una conducta. ¿De qué me sirve decirle a mi esposa y le pego una gritada? Y le dijo, perdóname, mami, que estaba enojado, estaba estresado. Los hermanos de la iglesia, vos sabés. Se portan mal. Y el siguiente día, otra vez. Y pasa el otro día y otra vez. Entonces, no hay evidencia de un verdadero arrepentimiento. ¿A cuánto le ha pasado eso, hermana? Solo para el frente, mira, yo sé que está al lado suyo, ¿no? No la codee, hermano, déjela, dele libertad. A veces así nos pasa, hermanos. Tiene que ser evidente. Tiene que ser evidente. Eso es lo que hace el arrepentimiento genuino. Hace que nosotros le demos esa autoridad, ese control al Espíritu Santo. Porque Él nos ayuda a recordar, hermano, todo lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Es decir, no lo voy a hacer. Porque algo que tenemos es el Espíritu y nos advierte. No le hables así. O sea, si usted no logra escuchar el Espíritu Santo, necesita a Cristo. Si no logra escuchar la voz del Espíritu Santo, necesita al Señor. Es a través de Él que nosotros vamos a poder escucharlo y su palabra. Entonces nos ayuda en medio de la debilidad. Por eso es importante que entendamos todos estos principios. El arrepentimiento, hermano, no es llorar,
sino es cambiar. En la iglesia la gente llora, pero no cambia. Hay cristianos que lloran, pero no cambian. Y Dios quiere gente que cambie su estilo de vida. Gente que ha conocido a Cristo, hermanos, y cuando tiene la primera oportunidad, lo primero que hace es hacer lo que su carne le gusta. Por eso usted se da cuenta que hay gente cristiana y de repente se va con alguien y vive con esa persona, aún a sabiendas que es pecado. No, hermanos. Dios quiere una generación cristiana diferente. Dios a eso nos ha llamado. Entiende ahora que para romper toda generación, toda maldición generacional, mucho de ello depende de nuestra conducta, de la consecuencia de nuestra vida, de nuestros actos. Y en lo espiritual el Señor se encarga, dice que Él lo llevó en la cruz del Calvario. Para un creyente, dice la palabra que Él nos hizo libres. O sea que para nosotros, hermano, lo que aplica es la concupiscencia de nuestro cuerpo, lo que quiere hacer. No le eche clavo a nadie más, ni a la sociedad, ni a su familia, ni a nadie. Todos los que estamos aquí somos responsables de nuestras acciones. Es que la televisión solo sexualidad pasa. Pícaro, te gusta eso y por eso tienes esos canales. ¿Por qué hay licor abierta? Al lado tuyo pueden estar, pero si no quieres tomar, no vas a entrar a comprar. ¿Entiende, hermanos? ¿Entiende cómo es esto? Ahora está en nosotros. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y le damos gracias al Señor? Porque Él lo que quiere es restaurar una familia. Amén.